perdón, Santiago, hermano, Santiago, capítulo 3. Es que nosotros leemos mucho en 1 Timoteo. Santiago, capítulo 3, versículo 16, dice así, el 13, dice así la palabra de Dios. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Una pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allá hay toda perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hermanos, y qué bendición es saber que cuando hay paz, hermano, eso es algo que debemos anhelar. Es lo que todo el mundo piensa en estos momentos cuando estamos en medio de una explosión social. Todos queremos que haya paz y pedimos paz. Y oramos para que nuestras instituciones, cada uno, confiamos porque sabemos que todos al final queremos paz y sabemos que el fallo que haya va a ser para que haya paz en este país. Pero realmente este pasaje nos hace reflexionar acerca de varias cosas en particular. Y yo le cuento que nosotros realmente debemos anhelar, este pasaje yo lo veo así, debemos anhelar la sabiduría de Dios. Anhela antes de ser maestro, ser sabio, para que podamos enseñar. Y lo primero que podemos ver es que el Señor desea precisamente que seamos sabios y entendidos. Pregunta el apóstol: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Yo quiero que usted entienda que Dios no nos quiere ignorantes, porque dice, es más, en el Antiguo Testamento el Señor demuestra en muchas ocasiones que por falta de sabiduría o por ignorancia, por falta de conocimiento, Israel pereció. Entonces es un deseo también de parte de Dios que seamos sabios y entendidos. Santiago capítulo 1, versículo 5 nos muestra qué debemos hacer ante esa situación. Porque nosotros desde que nacemos en una inocencia y una ignorancia total. ¿No es así? El bebé no sabe ni siquiera nada. Ni siquiera nos acordamos cuando estamos recién nacidos cómo nacimos, cómo estábamos, no nos recordamos de nada. Pero cuando vamos madurando en esta vida, entonces vamos adquiriendo sabiduría. La Biblia, Santiago capítulo 1, versículo 5, yo creo que de memoria debemos saberla. El que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Olvídese, hermano, si tenemos fe, sabemos que Dios da, pero abundantemente y sin reproche. Pero ¿por qué no la tenemos? Porque no la pedimos. Así es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, pero yo quiero que usted convencerlo, al menos el día de hoy, que Dios quiere y desea que seamos sabios y entendidos. Eso tiene gracia delante de Dios. Todos los muchachos que están aquí, ¿quieren salir bien en la escuela? ¿Quieren que le vaya bien? ¿Qué se necesita? Ser sabios y entendidos en lo que ustedes están haciendo. Pídale a Dios si tiene falta de sabiduría. Proverbios, capítulo 2, versículo 5, nos dice así la palabra de Dios. Gloria al Señor, que los niños están contentos escuchando. Dice, entonces entenderéis el temor de Jehová y hallaréis conocimiento
de Dios. Pero, desde el versículo 1 dice: hijo mío, si recibieres mis palabras. Hay aquí algunas personas que están interesadas en cómo buscar dinero, cómo generar riquezas. Y yo les confieso, en cierta manera, que yo he buscado algunas cosas para sacar, porque quiero tener por lo menos los medios disponibles para que mi familia viva bien. Pero mire ese anhelo del rey Salomón, hombre más sabio que tuvo antes de nuestro Señor Jesucristo. Hijo mío, mire, es un mensaje de un padre a su hijo. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, si que la amares a la inteligencia, si la buscaras como a plata. Hermano, ¿estamos realmente buscando la palabra de Dios así? ¿Estamos buscando realmente la sabiduría de Dios como dice este proverbista, el más sabio sobre la tierra? Sí. Ese es un deseo, tiene que haber un deseo dentro de usted de querer ser sabio y entendido. Y otra cosa que me muestra este pasaje en Santiago capítulo 3 es que el hombre sabio y prudente ama obedecer a Dios. Anhela obedecer a Dios. ¿Quiénes aman a Dios? Entonces obedézcalo. Así dice el Señor. Mateo capítulo 7, 24. ¿Qué nos dice? También de memoria. ¿A quién compararé? A ese hombre que oye y hace lo que estoy diciendo. A ese hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Deuteronomio 4, 22. Miren que lo estoy poniendo en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. No hay excusa. Así que pero Juan 14, 21. Juan 14, 21. Evangelio según San Juan 14, versículo 21. A ver, niños, escuchen. El que tiene mis mandamientos, ¿usted sabe que Dios le ha mandado? ¿Lo tiene? ¿Usted tiene el mandamiento de Dios? ¿Cuál es el mandamiento principal de Dios? Amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Si tienes ese mandamiento y lo guardas, ese es el que me ama. Dios sabe que nadie de los que estamos aquí puede mentirle al Señor. Dios sabe, no hay forma de poder engañar a Dios. Quizás algunas personas puedan hacer pensar de que nos aman. Nos pueden engañar pensando que, esa persona, mira qué amorosa es. Pero cuando Dios no se le puede engañar de ninguna manera. Si Dios, usted dice que lo ama, guarda sus mandamientos. Y dice también: y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y todavía en el 23 respondió Jesús y le dijo: el que me ama a mí, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y daremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os lo he dicho, estas cosas estando con vosotros. De manera, hermanos, que es claro notar que el Señor desea que usted sea sabio y entendido. Pero segundo, el hombre sabio y prudente debe amar a Dios, de manera que le obedezca. Otra cosa que también vemos en este pasaje es que definitivamente Jesús es el autor y consumador de la fe. Es la medida de la estatura del varón perfecto. Es donde nosotros debemos apuntar a ser. Y Él nos enseñó que esa sabiduría
la podemos alcanzar si hay en nosotros humildad. Oiga eso, hermano. El que quiere ser sabio, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Romanos, capítulo 12, versículo 3. ¿Qué dice? Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí, o sea, de él mismo, que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios ha puesto en cada uno. De manera, mi hermano, que si nosotros queremos ser sabios, necesitamos pensar de nosotros humildemente, con cordura, considerándonos a nosotros mismos, considerando a los demás como si fueran superiores a nosotros mismos. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Y vamos al antiguo, número 12:1. Había un hombre, uno de los hombres más sabios y mansos sobre la tierra. ¿Se acuerda quién era? ¿No se acuerdan? El que dio la ley. Ese, amén. Muy bien, hermano. Después a veces me está siguiendo, hermano. Mire, dice que María y Aarón, que eran sus hermanos, los hermanos de Moisés, por el que no escuchó, hablaron contra Moisés a causa de una mujer, la mujer cusita, que había tomado, a causa de la mujer cusita que había tomado, o sea que había sido esposo de una mujer cusita, o sea, no era una israelita. Y él había tomado esa mujer cusita, dice, y dijeron Aarón y María, los hermanos de Moisés, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés, dice que era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Mire, hermano, por fe, dice Moisés, prefirió, dice, no ser llamado hijo de la hija del faraón. Mire el poder que tenía este hombre, solamente por la gracia de Dios, que la misma hija del faraón lo tomó y dijo, ese es mi hijo. Pero él prefirió no ser llamado hijo de la hija del faraón, porque tenía la confianza puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese hombre llegó a ser creó una situación especial en todo el mundo que hasta hoy se habla, porque el imperio más grande que hubo en esos tiempos fue vencido por Dios, definitivamente. Así que no hay nada que se escape de ese poder magnífico. Pero eso se logró también porque este hombre era manso y humilde de corazón. Y nos muestra a Moisés, nos muestra a un hombre lleno de fe, que expresaba la sabiduría y su entendimiento por su buena conducta. Mire, hermano, ¿se acuerda que tuvo algunos fallos? Y la Biblia lo declara y lo señala claramente. Eso es claro, sí, imagínense. Si nosotros, si este hombre tan grande, Moisés, tuvo una situación como esa, hermano, ¿cómo nosotros nos podemos comparar sinceramente a Moisés? ¿Nos podemos comparar a estos hombres de Dios? ¿Verdad que
humildemente yo no me comparo con ellos, pero al menos sé que yo tengo la mirada puesta en el Señor, en el verdadero, en la medida de la estatura del varón perfecto. Pero eso me hace saber quién soy yo, me hace entender quién soy yo. Y la humildad que nosotros demostramos es que usted mismo debe considerarse: me hace falta sabiduría, yo quiero ser como estos hombres, me hace falta humildad, yo necesito, yo quiero ser como ellos, yo necesito, este país, esta iglesia necesita hombres sabios y entendidos. Mire, la palabra de Dios a estos jóvenes nos enseña que el que anhela obispado, buena obra desea. ¿Quiénes de los que estamos aquí realmente anhelan ser obispos y maestros y pastores? Yo quería a Dios, 1, 2, nada más veo 2 manitos, 3, 4, no sé, Señor, no le dé pena, hermano. Hermano, imagínense, estamos llenos yo creo que nada más alzó la mano un 5%. Pero esto es lo más grande. ¿Pero qué se necesita? Ser sabio y humilde de corazón. Y por último, hermano, nos enseña la palabra que debemos distinguir la sabiduría de Dios contra la sabiduría del mundo. Quiero ir rápido, porque ya estoy me pasé del tiempo. Mateo 27, 18. Dice, porque sabía por qué causa mataron a Jesús. Mire, los hombres sabios en ese siglo, sabían. Pilato dijo en el versículo 17 que él sabía que lo habían, Mateo 27, versículo 18, porque sabía que por envidia lo habían entregado. ¿Qué envidia tenían de Jesús? Todo el pueblo, todas las naciones. ¿Se acuerdan cuando hasta los de Grecia buscaban si queremos hablar con Jesús? Eso le daba envidia a esos hombres, autoridades, que todos venían era por causa de Jesús. Y el templo del Señor en Jerusalén se llenaba por causa del Mesías. Eso le daba envidia. Así que procuraban matarlo y él lo sabía. Pilato sabía que por causa de esa lo querían matar. Entonces, por eso los hombres que están en eminencia saben las situaciones realmente como son. Y debemos orar, porque el Señor nos dice: os ruego, este es bueno y agradable de Dios, que debemos orar por todos los hombres, por los que están en eminencia. Y mire, aunque ocurrió eso, aunque Pilato sabía que por esa causa mala habían acusado y habían entregado a Jesús, aún él mismo se limpió las manos y dejó que lo mataran. Esa es sabiduría de este mundo, porque la sabiduría de Dios, hermanos, cuando entra en nuestro corazón, nos hace purificar. Primeramente pura, nos hace pacificar. No puede haber contención ni toda obra perversa cuando hay sabiduría de Dios. Entiéndalo, mi hermano. Yo quiero que usted distinga la sabiduría del mundo con la sabiduría de Dios. Y una de las maneras fáciles de entenderla es que usted no maltrata, usted no quiere humillar, usted quiere que haya sanidad, restauración. El que dice la Biblia en Efesios capítulo 6 o Gálatas 6, que si alguno sorprende a su hermano en algún pecado, vaya y repréndale con espíritu de mansedumbre. La mansedumbre es el nivel de autoridad que nos hace tener el Señor, para que usted mismo sepa que usted mismo puede ser tentado. Nosotros somos hombres
y reconocemos que nuestra naturaleza humana es pecaminosa. De manera, hermanos, que podemos hacer que las vidas del mundo sean transformadas y sean bendecidas, de acuerdo al testimonio que demos. Quiero darles el último versículo en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes sed llenos del Espíritu Santo. Padre, te pido, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que en estos tiempos tú nos llenes de tu Espíritu Santo. Anhelemos estar llenos de tu Espíritu Santo, de toda sabiduría e inteligencia que desciende de lo alto. Padre, que podamos, Señor, ser de bendición, que podamos hacer agentes restauradores en medio de estos días malos que estamos pasando. Te lo pido, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.